esta sesión vamos a hacer bueno, una pasada rápida, prometo que sea rápida, entre lo que hicimos la vez pasada, que fue eh, tomar un documento y sacar la frecuencia de las palabras, ¿no? Y no solo sacar un diccionario con la frecuencia de las palabras, sino luego ordenarlo, ¿no? Como para poder ver las más frecuentes y las menos frecuentes, ¿no? Ok. Eh, Eso, digamos que, bueno, ese es como uno de las aplicaciones básicas de los diccionarios, ¿no? Como recoger estadísticas, o sea, en este caso conteos, de un conjunto de claves, en este caso las palabras. Las claves son las entradas del diccionario y los valores de la estadística que recolectamos, en este caso los conteos de las palabras, quedan en el contenido de la entrada, ¿no? Bueno, eh, entonces, bueno, eh, hoy pues vamos a revisar un aspecto teórico primero que no es de Python, sino es como de lingüística computacional o de procesamiento del lenguaje natural o de, o de recuperación de información, pues que son como áreas así como relacionadas y pues es una herramienta muy sencilla que pues ha sobrevivido los años, o sea, y que pues sirve para identificar eh, palabras relevantes, cuáles son las palabras más relevantes en un documento, eh, siendo que ese documento pertenece a una colección grande. Entonces, pues, ok. Bueno, eh, esta herramienta se llama TF-IDF. Bueno, tiene un nombre así como críptico, pues es su sigla. Y, bueno, pongamos aquí control más. Un poquito. Bueno, esta es la página de Wiki. Ay, bueno, tenemos alguien más. Entonces llegó Luisa Daniela. Eh, Luisa Daniela, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena la música. Es que estoy trabajando en Kia y voy en transporte, pero pues bueno. Bueno, listo. Bueno, entonces, cuando te toque intervenir, pues bueno, bailamos con la música, no importa. Listo. Entonces, Bueno, ok. Entonces, bueno, estábamos eh, empezando a hablar sobre esta herramienta. Bueno, esta es una herramienta que se la inventó un pionero de la computación que se llama George Salton. A ver si sale por aquí. Salton. George, sí, George Salton. Ay, llegó alguien más, qué bien. Isabel Cristina, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, disculpe la demora, pero un poquito enferma hoy. Bueno, bueno, no hay problema porque así virtual no nos contagiamos y pues bueno, si puedes usar cobijitas y ruanitas para calentarte si estás malito. Y Sí, puedes ver la profe. clase desde la cama, si es el caso. Sí, Y hasta echarte un sueñito si se pone aburrida. Eh, bueno, estaba mirando que, bueno, esto era como anecdótico. Ay, llegó alguien más. Qué bien, qué bien. Juneli, buenas tardes, bienvenida. Ok, bueno, bueno. Bueno, que les estaba contando que hoy vamos a ver un temita que es práctico para el desarrollo de algunos mini proyectos y realmente, pues digamos, si uno va a procesar esto, esta herramienta que se llama TF-IDF, pues bueno, es una herramienta útil, ¿no? Muy útil, ¿no? Bueno, y estaba contando que esto lo inventó un pionero de la computación que se llama George Salton. No, pero no está. Bueno, no es tan famoso entonces. Bueno, pero en computación sí es conocido. No sé, bueno, ni modo. En los años 70, o sea, esto ya tiene sus buenos años, o sea, estamos hablando que es una herramienta tan vieja como yo. Entonces, pero que pues ha sobrevivido mucho el tiempo, ¿no? De hecho, no solo, digamos que la propuesta no fue solo hecha por Josh Salton, sino también por una pionera de la computación que se llama Karen Spark Jones, una señora británica, Karen Spark Jones, aquí en el 72. Básicamente, pues es un aporte de ellos
y ellos eran personas que trabajaban como en bibliometría o bibliotecología, o sea, que era el problema de los bibliotecólogos, ¿no? O sea, que ellos eh, eh, tienen, un bibliotecólogo tiene acceso a una colección de documentos muy, muy grande y pues una de sus tareas es como extraer cuáles son los términos que caracterizan a cada uno de los libros de su entonces, ¿qué era lo que colocaban en las fichas bibliográficas? Que era lo que las bibliotecas consultaban las bibliotecas. Entonces, pues en esos tiempos, pues básicamente no había muchas computadoras, pues ellos estaban visualizando métodos para poder hacer esa extracción de manera automática. O sea, que pues, el bibliotecólogo leía el libro y luego, pues, a partir de su experiencia, pues extraía las palabras. Pero entonces, digamos, ante la necesidad digamos, de hacer búsquedas automáticas, o sea, que alguien, en lugar de irse a los ficheros a empezar a mirar por autor o por título o por tema, que eran las únicas posibilidades que se podía uno acceder, digamos, los ficheros de una biblioteca, se quería que, por ejemplo, se pudieran hacer búsquedas por palabras claves. Entonces, que uno pudiera dar una palabra y que le devolviera los documentos que eran relevantes a esa palabra clave. Entonces, pues lo que ellos se dieron cuenta, si hacían la búsqueda, digamos, completamente plana, o sea, digamos, si de cada documento tenían un resumen y su título, entonces si buscaban la palabra el, el- y simplemente retornaba cuáles están los documentos donde ocurría la palabra, pues a veces muchísimos documentos y, y pues era necesario ordenarlos eh, eh, para, o mejor dicho, una palabra podía ocurrir en un documento, pero no ser tan relevante para el documento, o sí ser relevante para el documento. Entonces, bueno, ahí fue donde idearon esta fórmula que para poder identificar cuáles son esas palabras claves en un documento que lo caracterizan eh, y pero bueno, insisto, ese era como el objetivo. Sin embargo, pues el método que ellos encontraron para encontrar eso, pues básicamente el bibliotecólogo saca las palabras claves mirando el libro y ya, no necesita más información. Pero realmente el bibliotecólogo tiene más información porque él tiene una experiencia, tiene un conocimiento de la colección en en donde se ocurre ese libro. Entonces, pues Salton y Spark Jones eh, sal- eh, cogieron la idea de, bueno, o sea, vamos a tratar de emular esa experiencia, pues sacando estadísticas de las palabras de la colección. Entonces, pues esa es la clave de todo. O sea, así como el bibliotecólogo es bueno porque es que él tiene experiencia, entonces TF-IDF es bueno porque saca estadísticas de la colección. Entonces, la conclusión o conceptual es que para uno encontrar las palabras relevantes de un documento de manera automática, es necesario contar con una colección de documentos que aquí lo hemos venido llamando como un corpus de contraste o algo así. Pues porque la aplicación que se van a usar en algunos de los mini proyectos es, y que pues digamos que dentro de los deseos que ustedes tenían en los desarrollos de sus mini proyectos, era encontrar las palabras que caracterizan a unos ciertos documentos, que son los de interés de ustedes. Entonces, pues lo primero que uno piensa es, ok, yo tengo que concentrar mi análisis en esos documentos y no necesito más. Eh, la justificación de por qué se necesita un corpus de contraste es la misma que usó Salton y Spark Jones, que es, se necesita como la experiencia o las estadísticas de una colección grande de documentos para saber qué es lo que resalta. Entonces, pues, bueno, que es también algo como práctico. O sea, si uno que tiene un conjunto de cuatro personas y quiere saber qué es lo que lo resalta, pues, si solo tiene información de las personas, pues, mm,
básicamente se resaltan es porque cómo se resaltan sus características con respecto a la población, a las demás personas, ¿cierto? Entonces, pues si uno mira, digamos, en una población, qué sé yo, en un salón, en una clase, digamos, a tres estudiantes y los tres estudiantes son afrodescendientes. Entonces, ¿qué los caracteriza a ellos? Que son afrodescendientes, pues de pronto, si el corpus de contraste es la población de Bogotá, entonces de pronto un poquito, pero si es la población del Chocó, entonces allá no contrastan, pues porque todos los demás son afrodescendientes también, entonces no es una característica. Entonces, si uno observa solo a los tres individuos y no observa el contraste, pues no puede saber qué es lo que los caracteriza. De pronto, aquí en Bogotá, esas tres afrodescendientes los caracteriza que son afrodescendientes, pero si están en el Chocó, ¿qué es lo que los caracteriza? De pronto que los tres son músicos, porque la mayoría no son músicos. Y el hecho de ser afrodescendientes no tiene ninguna relevancia en ese contraste. Listo. Entonces, bueno, aunque la explicación que dan aquí en Wikipedia, pues no me pareció así como muy, pues como, mejor dicho, encontré una más simple que la encontré en esta página. Entonces les voy a compartir el, el link aquí en el chat. Ups, oye, no copió. Mm, control. ¿Qué pasó? Cógelo. Ok, control C. Y lo pegamos acá. Y, eh, y en el chat. En el chat, en el chat. Bueno, y vamos a ir conectándolo con los conceptos que tenemos pues de nosotros de programación. Listo. Y después vamos a hacer un ejercicio para sacar las palabras claves con TF y DF. Y bueno, ok, TF y DF. Bueno, y aquí le faltó una F. Bueno, pero aquí ya lo pusieron. Esta es la definición. Es term frequency, o sea, la frecuencia de los términos. Digamos, aquí ellos usan la palabra término en lugar de palabra. Y eh, el guión, pero este guión no significa menos o algo, sino es como la composición de las dos ideas. Y el inverse document frequency. Bueno, entonces la primera parte, el TF. El TF, con T de tetero, el term frequency, pues es lo que hicimos en la clase pasada, que es a un documento, que en este caso era el Quijote, obtener las frecuencias de las palabras en el documento. Entonces, ok, listo. Entonces, palabras que son más frecuentes en los documentos son más relevantes. Digamos, es como una especie de heurística general. Así como es mejor ser rico que ser pobre, entonces es más informativo una palabra es más informativa en un documento si ocurre más veces que si ocurre menos veces. Ok, y uno lo deja así de ese punto, de esa manera. Es mejor ocurrir más veces que menos veces, o es más informativo una palabra es más informativa si ocurre más veces que menos veces en un documento, que tiene sentido. De manera general, pero sin embargo, si nosotros miramos los resultados que tuvimos la vez pasada, pues las palabras que más ocurrían en el Quijote era que, la, el, y uno se pregunta, ¿esas son las más informativas? Pues tal vez no, pero son palabras que son frecuentes como Dulcinea, hecho, eh, sí ocurren más que otras palabras. Y eso las caracteriza con este factor, que en el documento ocurren más veces. Y la misma palabra Quijote es una palabra que, que identifica el documento. Pero entonces ahí uno ve que, ok, sí, la frecuencia de una palabra en un documento, entre más ocurra, es más informativa, pero no es una cosa absoluta, porque las que más ocurren no nos dan ninguna información, ¿cierto? Son artículos, son preposiciones, y bueno, eso no da nada. Entonces, viene el otro componente, que es el Inverse Document Frequency. Entonces, bueno, antes de ver qué es lo del inverso, mirar qué es la Document Frequency. Entonces, la Document Frequency ya es una estadística que se saca no a nivel de documento, sino que se saca para cada palabra a nivel de colección.
La document frequency es en cuántos documentos ocurre la palabra. Entonces, bueno, teníamos el Quijote y con eso sacamos el TF, ¿cierto? Term Frequency. Pero para sacar la Document Frequency necesitamos una colección, o sea, tener más de un documento y pues preferiblemente una colección grande. Entre más grande mejor. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, nosotros habíamos recolectado una colección de como de 600 libros en español del proyecto Gutenberg. Esa podría ser nuestra colección y con esa colección podemos calcular los document frequency, o sea, una palabra en cuántos documentos ocurre. Entonces, pues básicamente, si tenemos una colección de 600 documentos, pues necesitamos, la idea es obtener un diccionario de todas las palabras que ocurren en la colección, o sea, el vocabulario de la colección, y para cada palabra necesitamos saber en cuántos documentos ocurre, que sería un número entre 1 y 600, si es que son 600 documentos. Ok, entonces el document frequency para nosotros va a ser como un diccionario donde las entradas son las palabras, las claves o entradas son las palabras, la cantidad de entradas será como el tamaño del vocabulario de la colección y los contenidos de cada una de las entradas es un conteo de en cuántos documentos ocurre. Y pues si son 600 documentos, pues un número entre 1 y 600. Si son 1000 documentos, entre 1 y 1000. Ok, y el term frequency, bueno, y esta es una sola, o sea, porque tenemos una colección, tenemos un diccionario. Ahora, el term frequency son las frecuencias en un documento, o sea, que es un diccionario cuyas entradas son las palabras, pero vamos a tener un diccionario por cada documento. O sea, tenemos las frecuencias del Quijote y en otro diccionario tenemos que tener las frecuencias de los otros libros, de otro libro. Y cada libro tendrá su diccionario por aparte. El número de entradas de ese diccionario pues van a ser el vocabulario de cada documento. Entonces, pues si el Quijote es un libro largo, pues lo tenemos ahí, lo teníamos como con 26.000 palabras de vocabulario. Entonces, esas serían esas 26.000 palabras. En principio, pues el vocabulario de un documento es menor que el vocabulario de la colección completa. Ok, listo. Entonces, básicamente es las term frequency, si tenemos 600 documentos, entonces tenemos que sacar 600 diccionarios, como el que hicimos del Quijote, pero uno para cada documento. Y la document frequency es solo un diccionario para toda la colección. O sea, cada palabra en cuántos documentos ocurre. Ok, bueno, ya habíamos dicho que teníamos la heurística de que de term frequency, que es entre más frecuencia tenga una palabra en un documento, entonces es más informativa. Ok, la heurística para document frequency es inversa. O sea, que una palabra es más informativa entre menos document frequency tenga. O sea, es más informativa entre menos documentos ocurran. Que fue, digamos, el comentario que yo hice hace un momento. De que, por ejemplo, la palabra, en el caso de Laura Liliana, ella tiene una colección de palabras una colección de discursos de Fidel Castro. Ya no me acuerdo ni cuántos eran como más de 1000, bueno, no me acuerdo. Listo, como 1000 discursos de Fidel Castro. Entonces, una palabra como por ejemplo, qué sé yo, revolución, y Fidel Castro dice revolución en todos los discursos, entonces pues el factor inverse document frequency de revolución sería que es la palabra menos informativa, o sea, si ocurre en todos los documentos, pues no ofrece factor discriminativo de información esa palabra. Eso es como ser afrodescendiente en el Chocó. Ser afrodescendiente en el Chocó no es ninguna característica, porque todos son afrodescendientes, ¿sí? Entonces, si la palabra ocurre en todos los documentos, pues eso no es una palabra, no es una característica, esa palabra, la ocurrencia de esa palabra en un documento no es una característica importante. Pero
si entre menos ocurra la palabra en la colección, digamos la palabra más informativa o que más caracteriza un documento, es aquella palabra que solo ocurre en ese documento. Entonces, pues que eso tiene sentido. Entonces, si en el Chocó hay un señor que es pelirrojo y con todo blanco y con pecas anaranjadas, pues y es el único, pues eso es lo que más lo caracteriza en el Chocó. Entonces, él, probablemente él sea también músico, pero como hay otros músicos, pues esa no es una característica tan importante. Pero sí que es importante, que es pelirrojo y es el único con pecas. Entonces, esa es la característica más importante. Entonces, esa es la motivación del Inverse Document Frequency. Entonces, term frequency, entre más ocurra una palabra en un documento, más informativa es la palabra. Y inverse document frequency, en menos documentos ocurra la palabra, más informativa es la palabra. Entonces, la idea es hacer una fórmula matemática para con la estadística en cuántas veces ocurre la palabra en el documento, o sea, en el documento, combinarla con el valor de en cuántos documentos ocurre y con esos dos números obtener qué tan informativa es una palabra para un documento. Ok, esa es la idea. Y aquí viene lo que, bueno, seguramente pues con lo que yo expliqué, pues si no se entiende, pues aquí en este enlace pues me pareció que está como bien explicado. Entonces, bueno, aquí decían lo de que es term frequency, entonces la frecuencia, entre más ocurre la palabra y el inverse document frequency, lo contrario. Ok, ¿cuál de pronto es el truco matemático que utilizaron? Entonces, bueno, aquí ponen como una primera ecuación, pero digamos que aquí lo importante, voy a poner aquí un poquito más grande, es que el factor TF, aquí antes se hizo, básicamente obtenimos el factor TF de term frequency y lo multiplicamos por el factor inverse document frequency. Entonces la operación es una multiplicación entre el factor relacionado con la frecuencia que, de la palabra en el documento, que es básicamente la frecuencia, que es, bueno, aquí lo ponen como una función y dice que es cuántas veces ocurre el término de, o perdón, el término T en el documento D. O sea, cuántas veces ocurre el Quijote, Dulcinea en el Quijote. Listo, el número así plano. Y si, digamos, estamos averiguando el, el, la relevancia de la palabra Dulcinea en el Quijote, entonces el término es Dulcinea, el documento es el Quijote y D grande es la colección completa. Entonces, para obtener el TF y DF, obtenemos esto, que es cuántas veces el TF, cuántas veces ocurre Dulcinea en el Quijote. Listo, tenemos ese número. Y lo multiplicamos por una función de I de F, que es cuántas veces el término Dulcinea ocurre en la colección, pero a I de F hay que hacerle un cálculo especial. El cálculo especial es, ay, venga, a TF también le están haciendo un cálculo especial. Bueno, ¿qué es? Bueno, en Wikipedia se puede ver que hay muchas formulaciones, pero entonces para TF, entonces, bueno, contradice lo que acabo de decir, que es el número cuántas veces ocurre Dulcinea en el Quijote. Aquí proponen esta formulación, podríamos usarla, que, bueno, utiliza la función logaritmo. IDF también utiliza la función logaritmo. Bueno, la idea de usar la función logaritmo es, digamos, como para atenuar como qué tan informativas son las cosas. Digamos, si yo tengo una palabra, por ejemplo, si Dulcinea ocurre el doble de veces que ocurre Sancho, pues uno podría decir Dulcinea es el doble informativo que Sancho en el Quijote. Pero a veces pues eso no es cierto. Entonces, la manera de atenuar eso es usar la función logaritmo. Mm, ¿Cuál es la idea del logaritmo? Bueno, ustedes digamos, ahora con la pandemia, han, han,
se oyó mucho lo de que las infecciones, la pandemia se dispersó exponencialmente. Exponencialmente es algo que crece muy rápido. O sea, ¿qué es crecer muy rápido? Es crecer más rápido que un crecimiento lineal. Mm, o sea, ¿qué sería el crecimiento lineal? Es que nosotros consideráramos que la cantidad de información que tiene un término en un documento se puede dar por cuántas veces ocurre la palabra. Entonces, si Sancho ocurre la mitad de veces que, que Dulcinea, entonces es la mitad informativa. Eso es lineal. El, el exponencial sería el, bueno, estaba usando el ejemplo de exponencial porque logaritmo, que uno está acostumbrado a la idea del crecimiento exponencial, es algo que crece muy rápido. El, el, la idea del crecimiento logarítmico es algo que crece muy lento, menos lento que el crecimiento lineal. Um, entonces, la idea es que si Dulcinea ocurre 100 veces y Sancho ocurre 50 veces, no significa que Sancho sea la mitad de informativo que Dulcinea, sino que es un poquito menos, no la mitad. Entonces, esa es la idea de utilizar las funciones logarítmicas en la formulación de TF y de F. O sea, que los cambios no sean, digamos, como tan intensos. También, la idea de usar el logaritmo en el IDF, en el invertido, es decir, que, bueno, que si una palabra ocurre en la colección solamente en un documento, entonces es la más informativa. Si luego hay otra palabra que ocurre solo en dos documentos, significaría que sería la mitad informativa. No, con el logaritmo la idea es que sea un poquito menos informativa. Mm, al principio, realmente, cuando ellos desarrollaron esto, Salton utilizó esa función logarítmica de manera empírica. O sea, él lo probaba, digamos, haciéndolo lineal, o sea, usando los conteos de las palabras y los conteos en el documento, y pues tenía un resultado, pero si él le aplicaba la función logaritmo, le funcionaba mejor. Entonces, o cualquier función como de atenuación, como raíz cuadrada, alguna cosa de ese estilo, le funcionaba mejor. Digamos que el aporte que hizo Spark Jones, Karen Spark Jones, fue, ok, digamos que le dio una justificación teórica de por qué Salton veía que funcionaban las cosas mejor con el algoritmo, y pues le dio una interpretación teórica y probabilística al asunto, y pues digamos quedó, digamos, como completo el modelo. Entonces, bueno, ok, palabras más, palabras menos. La función de TF, de Term Frequency, en lugar de ser la frecuencia peladita, lo que utilizan es coger, esta sí es la frecuencia peladita, esta función frec, o sea, cuántas veces ocurre Dulcinea en el Quijote, le suman 1 y le aplican el logaritmo. Le suman 1, es por un tema matemático, pues porque el logaritmo de 0 no está definido, sino está definido a partir de 1. Entonces, si una palabra no ocurre en el Quijote, entonces pues el logaritmo no estaría definido. Pero bueno, es solo por eso la razón del más 1. Es simplemente coger la frecuencia y aplicar eso ocurre y aplicarle el logaritmo. Entonces, que es como atenuarlo. Y el inverse document frequency, entonces, bueno, antes de mirar el logaritmo, es simplemente el n grande, que es el número de documentos, dividido por en cuántos documentos ocurre Dulcinea en la colección. Entonces, aquí, bueno, y después de que obtienen ese número, que es eh, como una proporción, sí, pues porque tenemos el número de documentos en la parte, en el numerador, y lo dividimos por en cuántos documentos ocurre. Entonces, si una palabra ocurre en todos los documentos, pues son 600 en el denominador, que es en el numerador, que es el número de documentos en la colección, y si la palabra ocurre en todos los documentos, entonces 600 dividido entre 600, pues da 1. Y el logaritmo de 1 es 0, o sea, es 0 información. O sea, que todas aquellas palabras que ocurren en todos los documentos van a tener un grado de información nulo.
de 0, el mínimo. Entonces, pues aquellas palabras del español, las preposiciones que ocurren en todos los documentos, pues no tienen información. Entonces, aparte de que IDF pues, nos sirve para graduar la cantidad de información de las palabras, nos quita esas palabras que no tienen contenido, pues, básicamente porque son funcionales en el español y ocurren en todas. Bueno, listo. Entonces, estas son las dos fórmulas y las vamos a dejar aquí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La frecuencia de un término en un documento. Básicamente, el diccionario que sacamos la vez pasada. Y, y para el IDF necesitamos este. ¿Cuánto es el conteo del documento en la colección? Perdón, ¿cuántos? Es que a los matemáticos les gusta complicar la cosa. ¿Cuántos es el conteo de documentos que pertenecen el conteo de documentos que pertenecen a la colección D grande, para los cuales el término está en el documento? O sea, en palabras sencillas, ¿en cuántos documentos ocurre el término T? Ok, listo. Entonces, bueno, 50 años de TF y DF. Pues entonces ustedes dirán, pero bueno, no hay algo más moderno para estudiar. Entonces, bueno, pues aunque no lo vamos a aplicar, bueno, aunque podríamos, pero en el ejercicio de hoy vamos a hacer solamente el TF y DF. Digamos que la evolución en los años 90, que esto lo desarrollaron en Microsoft, es el BM25. El BM25 es una variación del TF y DF, pues de hecho tiene el factor IDF y tiene otros factores como el tamaño, el largo promedio de palabras de los documentos y unos parámetros aquí, bueno, y otra manera de calcular el IDF con el mismo logaritmo, bueno, aquí dice logaritmo natural, pero no importa, n, el número de documentos. Bueno, se supone que IDF fue un avance de 20 años. Ellos realmente buscaron muchas fórmulas, realmente BM significa Best Match, o sea, antes probaron el BM 1, 2, 3, 4, 5 y hasta que llegaron a 25 y encontraron una fórmula, digamos, apropiada, ¿no? Bueno, esto es básicamente un aporte de este señor Robertson, Stephen Robertson. Bueno, y no me aguanto las ganas de contarles que, pues, el bueno, BM25 también se basa en los mismos dos diccionarios, en cuántos documentos ocurre el diccionario de la colección y el diccionario de cada documento, y unos parámetros adicionales. Y bueno, mi historia de cuando yo estuve en Microsoft en el 2012, pues terminó en un artículo donde hicimos una modificación de BM25 en el que usábamos un tercer diccionario, pues porque uno podría, BM25, aquí está, esto, lo llamamos BM25 CTF, que es mejorando el TF y los factores TF e IDF en BM25 usando otro diccionario, que es en lugar de coger las document frequencies, que es cuántas veces ocurre la palabra en un documento, es cuántas veces ocurre la palabra en la colección. Entonces, este fue pues nuestro gran aporte. Bueno, tenemos 9 citaciones apenas, lo publicamos en el 2018, pero aquí lo pueden encontrar en mi página, buscando, ahí, así como entré, Sergio Jiménez Google, y buscando BM25, y aquí está el artículo. De hecho, aquí explicamos con plastilina a BM25, de pronto mejorcito que en Wikipedia, espero yo. BM25 Retrieval Fórmula, pues aquí cada uno de los términos lo explicamos bien y pues mostramos nuestro aporte. Básicamente la formulación la colocamos al final. ¿Dónde está? Ok, aquí está el BM25CTF, que es de donde la fórmula se complicó un poquito, y pues aquí pues explicamos todos los factores. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, el factor TF en un documento lo podíamos mejorar con
con el otro diccionario. Entonces, pues, por ejemplo, aquí había un documento de una colección de referencia con la que digamos, se hacían las pruebas. Y entonces en ese documento estamos mirando los TF. Y mirábamos que, por ejemplo, la palabra policy ocurría 28 veces y la palabra Bosnian también ocurría 28 veces y la palabra issue 19 veces y la palabra UN bueno, esa es de la abreviación de las Naciones Unidas, ocurría 19 veces. Pero el factor TF, calculado con la fórmula esa del logaritmo y todo, era mucho más bajo, digamos, era, ¿cómo que estamos? Ah, sí, bueno, sí, los bueno, en conclusión, mejor dicho, usando el CTF, que es las frecuencias en la colección de las palabras, para este mismo documento, palabras que tenían exactamente la misma frecuencia eran mucho más informativas, las que el CTF era mucho más grande para las palabras, para estas palabras. Entonces, digamos que nosotros distinguíamos que dos palabras que ocurrían la misma cantidad de veces en un documento, digamos en el Quijote, puede haber otra palabra que ocurra la misma cantidad de veces que Dulcinea. Pero Dulcinea es más informativa que tal vez otra palabra, digamos, qué sé yo, cantar. Cantar puede que ocurra la misma cantidad de veces que Dulcinea. Y en el factor TF se podía diferenciar que era mejor. Bueno, finalmente aquí vemos que pues las palabras que nosotros encontrábamos con CTF pues eran como más, o sea, si uno mira un documento y uno dice, mire, las palabras que lo caracterizan por su frecuencia, mirando solo el documento, es Bosnian, UN, Yugoslavia, Holocausto, pues Herzegovina, pues uno, claramente uno ya se va dando cuenta de que trata el documento. TF nomás, usa TF nomás, pues política, issue, committee, take, and, end, time, times, to, news, pues uno realmente aquí no sabe no tiene ni idea de qué es el documento. Entonces, pues, listo. TF y DF funciona bien, ha sobrevivido los años, pero hay mejores versiones que uno puede, digamos, ir refinando, puede saltarse 20 años y usar BM25 o saltarse otros 20 años y usar la del profe Sergio y de pronto regalarle una citación por ahí a ver si conseguimos más citaciones ahí. Bueno, listo, esa es la historia. Entonces, ahora sí, acción. Acción. Entonces, primero, ay, bueno, ya me se me olvidó algo que lo tenía. Se suponía que mientras yo desechaba este rollo histórico, íbamos a poner a descargar los documentos para tener la colección, que se nos demora como 8 minutos, ¿cierto? Entonces, pero bueno, entonces proveámonos la colección, ¿no? No, esto es aquí, ¿no? En el, mm, ay, ¿qué día fue que hicimos eso? Colección de diccionarios, explorando un tema en un corpus. La ¿O fue 11. Ah, ¿o cuál colección, profe? No, la la colección del creo que. proyecto Gutenberg? Ah, bueno. La pasada en la 11, ¿no? Para hacer el diccionario. No, O. descargando un cómputo de internet. Este. Entonces ahí podemos copiarnos y vamos creando un nuevo notebook, que va a ser el de TF y DF. El objetivo final es que para cada uno de los documentos de la colección vamos a ver cuáles son los términos más informativos. Entonces, eh, chévere, imagínense, o sea, significa que para cada libro vamos a sacar las palabras más significativas, las más informativas. Entonces, no tendríamos que leer el libro, sino ver las palabras más informativas para hacernos una idea de qué es el libro. No solamente con el título, pues que a veces el título es engañoso, ¿cierto? Uno no sabe, el libro que tenía más componente del tema romance era un nada que ver con romance. Entonces, con TF y DF seguramente las palabras de romance van a salir adelante. Entonces, pues vamos a comprobar eso hoy. Entonces, Python 2000, ¿dónde está? Eh, no, es que este no es. Eh, este, este, vamos, apúrate. Es este. Y bueno, y el era un, era un notebook, ¿no?
Ay, donde había, ya lo alcancé a ver, 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 donde habían muchos wgets, ¿no? Entonces, entonces, entonces le doy con no copia. ¿Qué pasó? Aquí está la colección, aquí está la colección. Entonces, control A y en nuestro, en nuestro, en nuestro nuevo notebook. Notebooks. Pero el drive está funcionando a una velocidad increíble. Eh, Más colaboratory. Más, de pronto le rinda más, de pronto le rinda más, de pronto quitar el video aquí mío para que rápido, rápido, rápido. Listo, aquí estamos. Eh, eh, Pongámosle el título. CS, 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 IDF. Y pongamos el enlace de la página que me gustó para que quede ahí de una vez en el mismo node. Listo, ok. Ok, listo. Entonces, primero descargar el corpus. Entonces, descargar una colección. Pongámonos en los términos de PDF. Listo. Entonces, yo ya había copiado esto. Copiamos otra vez. Tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y apresurémonos a ejecutarlo. Son como 789 wgets, pero o 500, 600, o 500, 600, o 500, 600, o 500, 600, algo así. Ok, pero entonces, listo. Vamos a, mientras esto se ejecuta, si yo quisiera verlo funcionando, si ya está funcionando, listo. Nuestra herramienta. Entonces, bueno, para una herramienta que entonces para cada documento más significativas. Entonces, bueno, para eso vamos a documento la colección dos veces. Una vez para recolectar los IDFs, o sea, estos, los cuántos documentos existe, y bien, entonces 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 bien, entonces, pues, porque, pues, digamos, es necesario la estadística de en cuántos documentos ocurre cada siguiente análisis. Entonces, entonces, listo. Ok, entonces, bueno, voy a compartir y, 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 y vamos a empezar. Entonces, el share. Ahí vamos. Ay, ups. Bueno, parece que no se puede hacer el share ejecutando. Se está ejecutando. Bueno, sí nos hemos dado cuenta que cuando tenemos el notebook queda como bloqueado, ¿no? O sea, mientras está haciendo la descarga, no, se nos está haciendo la descarga, pues está ocupada haciendo la descarga y no tiene, como que no nos actualiza aquí en como bloqueadita, ¿no? Pero entonces podríamos hacer algo, ok, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno,
mientras este corpus descarga, de la repasadita a lo que hicimos la vez pasada, que de allá vamos a prácticamente a traer que utilizamos, que utilizamos, que utilizamos. Entonces, bueno, este ya no lo necesitamos porque y, 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 ahora mm, 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 bueno, sí, mientras yo contaba todas esas ya, ya, ya. Ok, en la sesión 11 venga, abramos este notebook. Ah, 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 ok, abriendo, abriendo, abriendo. Bueno, o de pronto abro espacio para preguntas sobre la idea de PF y DF. ¿Alguien ya lo conocía o si les parece natural esta, pues, esa explicación o esas heurísticas de que cuando en un documento las palabras que más ocurren son más informativas y son menos informativas o son más informativas en menos documentos ocurren en la colección? Ah, ¿alguien dice algo? Pues ciertamente tiene sentido. Ay, qué pena. ¿Te parece que tiene sentido, cierto? Pues bueno, pues sí, realmente la intuición es como es intuitiva y bueno, lo que pasa es que en los años 70 eso no era obvio, ¿no? Y cuando casi no había ni computadoras y había era que imaginarse todo, pues todavía era más meritorio proponer esas heurísticas. Ok, entonces, bueno, eh, aquí teníamos el ejercicio que habíamos hecho la vez pasada, donde descargábamos aquí el Quijote. Más. Eh, ay, ya terminó. No tengo que echar carreta. No, no, dice que no. Sharing, el sharing mientras está haciendo estas cosas. Déjame vamos a ver cuántos documentos tendrá esto. ¿Será que, será que, será que ya los descargó todos? Bueno, pero ahí tenemos una cantidad de documentos. Ok, entonces, listo. Entonces, hagamos, 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 eh, vamos a dar en, o bueno, mm, vamos a crear un diccionario, llamémoslo, bueno, no lo quiero llamar IDF porque IDF tiene ese rollito ahí del logaritmo. Bueno, hagámoslo como en la fórmula, llamémoslo la función count, bueno, pero es que no tiene un buen nombre, ¿no? Count, bueno, pero le podemos poner documentación. Entonces creemos count, pongamos los diccionarios en mayúscula, como para verlo bien. Vacío y vamos a decir, este es el diccionario, diccionario, o donde entradas, mejor, o no pongamos diccionario, eh, eh, entradas son las palabras del vocabulario de la colección, eh, 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 y, y es el número de documentos de la colección que ocurre que esta palabra, listo, listo, entonces listo, ese diccionario necesitamos que tenga, ok, entonces, bueno, empecemos con voluntarios, con voluntarios, tenemos que, bueno, pues no puedo compartir, compartir. Bueno, y tenemos una hora para eso. Ok, bueno, vamos a ver si a las 7 de la noche estamos viendo palabras características de cada
libro de esos, de esa colección. Ay, pero qué problema, que yo, que yo, que yo, que mejor dicho, ustedes no me pueden colaborar con la edición, pero la colección la tengo yo, porque si no a todos les toca, o bueno, si ustedes, bueno, eh, eh, y la idea sería como que unos están observando el trabajo de un compañero, eh, eh, ir descargando el documento para de código que es celda de código que es celda de código que descarga los documentos para que los tengan cada uno y pueda bueno, 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 mejor dicho, viewer no, sino estamos todos, listo, copiar el link, done, y compartamos. Lo pongo aquí en el, no, lo pongo aquí en WhatsApp, lo pongo aquí en WhatsApp también. Entonces, primer voluntario, ¿quién quiere? O sea, vamos a empezar ok, tenemos que recorrer la colección, luego hay que abrir cada palabra del documento y tendremos que ir actualizando ese diccionario. Entonces, bueno, ¿quién dijo voluntario? ¿Quién dijo yo? Bueno, todos vamos a pasar. Bueno, dedocracia. Dedocracia. Isabel, compártenos tu pantalla y abre el notebook y, y bueno, y empecemos eh, 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 a su sesión 12, TF y DF. Isabel, ¿estás por ahí? Listo. Nos compartes tu pantalla y manéjate un ratico Bueno, y vamos pasando el... Ok, 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 ok. Linda, Lizaniela, María Paula, Juneli y bueno, eh, ir abriendo el notebook, ponerlo a correr y ponerlo a correr. Ah, ya tú ya lo tenías abierto y estabas corriendo, ¿lo cierto? sí, yo lo estaba. Ah, ok, bueno, eh, bueno dale clic al notebook y miremos si podemos editar la siguiente celda de código. Vale. Ah, ok, sí, bueno, eh, crea Sí nuevamente se el ve. pero, 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 sí, sí, claro, esa es tu pantalla compartida. Ok, listo, ahí estás descargando y puedes editar. Sí. Entonces, bueno, vuelva a que actualice porque no se te actualizó ahí. Entonces pon count en mayúscula y bueno, y bueno, se perdió el... Así es que lo estaba haciendo en el mío. Lo puedo copiar de aquí. Listo, ok, bueno, count, listo, perfecto. Ok, entonces ahora, pues lo primero que vamos a hacer es recorrer la colección. Entonces, cuando pues queremos iterar la colección, o sea, cada uno de los documentos que se están descargando ahí, entonces pues hacemos un ciclo for, ¿no? Recuerda que en línea, inicia el ciclo for, recuerda que pone dos puntos y que nos preguntamos qué vamos a recorrer para ponerlo entre es y no if, ¿no? No if, ¿no? No if, ¿no? Oh, El if es para condiciones, ¿no? Que si tal cosa haga esto, si no haga lo otro, y aquí el in es para, pues bueno, a quién vamos a recorrer. Entonces, recordemos que que listdir se llamaba listdir sí. con abre y cierra paréntesis que nos daba todos los nombres del almacenamiento temporal, que es donde están quedando todos estos archivos que está descargando. Juntos ponemos el listdir. Listdir abre y cierra paréntesis entre líneas.
in y el dos puntos, no entre el for y el in. ¿En el 2 puntos? Sí, que se Ah. recuerda que lo que vamos a recorrer es como lo que primero definimos cuando vamos a hacer un ciclo for. Hice. Que hoy estoy como un poco lenta. Bueno, entonces for espacio in, espacio, y ahí sí ponemos el list here, abre, cierras paréntesis y dos puntos, ¿no? Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, bautizamos la variable que colocamos que era qué, que era qué, que era qué, en este, como lo que nos devuelve el list son los dos podíamos archivos, entonces podíamos poner como entre el for y el in, podría llamarse file name. Sí, perfecto, así, perfecto, listo. Okay. Listo, mira, en tu computadora ya acabó, qué bien, la descarga. Bueno, entonces listo, inserta la tercera celda. Bueno, primera cosa, si nosotros mirábamos la fórmula del IDF, necesitábamos un valor que era el número de documentos en la colección. Entonces, para eso podríamos hacer una variable que la inicializamos antes de poner que la podemos llamar así, o sea, número de documentos en la colección, digamos entre las líneas 1 y 2, o sea, que quede antes del ciclo for, y la inicial documentos, número de documentos, algo así, número de documentos, documentos igual a Sí. y, y por cada documento que abramos, pues vamos a incrementar esa variable dentro del ciclo for, que sería, digamos, en la línea 4, como si puedes indentar para que quede como adentro del ciclo for, o sea, con eso, perfecto. Entonces puedes poner número de documentos más igual 1. ¿Recuerdas más igual 1? Que eso era equivalente a colocar número de documentos, es decir, mejor dicho que se incremente en 1, el variable número de documentos. Sí. Listo, entonces si quieres, en la línea fuera del ciclo for, podríamos reportar cuántos documentos hay en la colección. Como entonces print número de documentos. Entre paréntesis redondos, porque print es listo. Y ejecútala. A ver, name error. Muéstranos el error. List here. Dice, pues, o sea, pues baja más para que el que está molestando es por list here. Dice list here is not defined. Entonces, de la celda de código, recordemos que tenemos que inventar list here. Entonces, abre una línea nueva antes del recordemos que esto era con del paquete OS, o sea que esto era from OS, From. minúscula, sí, desde el paquete OS, espacio import, list here. Listo. Entonces ahora sí, ese sí 507. Entonces, listo, ya tenemos f que es, cuántos documentos hay en la colección. Listo. Ok, perfecto. Isabel, muchas gracias. Otro voluntario. Da control S, quede guardado, quede guardado, quede guardado. Y bueno, Listo. ¿quién? El otro poquitico. Democracia, 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 ¿quién dice yo? Junet, tu pantalla y colección, ¿sacaste la colección? Pusiste
Daniela y María Paula también ejecuten la primera celda para ir descargando la colección, para que cuando les toque el turno haya colección. Listo. Sí lo ejecuté, pero Vale, profe. Está Dale, dale. no me sale lo caray, guardado, no te ha salido lo guardado. a menos que actualice. Pero espera, a ver, si vamos a actualizar, ¿será que perdemos? Bueno, Ese es ¿perdemos la colección? No sé. Tal vez no. Bueno, dale F5 a ver. Profe, por si acaso yo me demoré todavía un minutitos en llegar a mi casa y ya apenas llegue pues me meto al computador y podré participar. Ah, ok, listo. Si estás como por el teléfono, entonces pues Ya, ahora sí me Está un sale. poquito complicada. bueno, listo. Entonces nos avisas cuando ya puedas participar. Listo. Ok, listo. Entonces ahí, Juneli, dale un control más para que veamos un poquito más grande. Listo. A ver. ¿Sí? Perfecto, perfecto, ahí está. Listo. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a abrir cada uno de los documentos, ¿no? Entonces, entre la línea 5 y 6, abramos y leamos el documento, ¿no? Entonces, Enter Sí, sería open, ¿no? sería, pero digamos, llamémoslo, ¿cómo era? Decíamos que era texto, ¿cierto? Texto con T mayúscula. Pongámoslo con T mayúscula para poder copiar y pegar de como lo teníamos. Entonces, una variable nueva, pero recuerda, dentro del ciclo for, porque es para cada uno, listo, una tabulación y perfecto. Texto es igual a open, el primer parámetro de open, bueno, como es función open, abrimos paréntesis, ¿no? A ver. Y escribimos el nombre del documento que queremos abrir, que en este caso está en la variable file name. Entonces hay que decir abra Ya. file name. El segundo parámetro es que va a ser de lectura, que es entonces coma, entre comillas, la R. Y bueno, y creo que no era, de pronto a veces algunos, mejor dicho, hasta ahí nomás. Listo, ya tenemos el texto y que después del paréntesis le enviamos el mensaje, esto era abrir el documento y ahora es lea el documento, ¿no? Que era con punto read. Era el W, ¿no? No, read. Punto read, sí. Punto read y read abre cierra paréntesis. Listo. Ok, entonces ya tenemos en texto el documento. Ahora, eh, la idea es que queremos sacar las palabras del documento. Entonces, ok, mira, vayamos a una de las sesiones iniciales donde hacíamos quitábamos la puntuación y así usábamos el split. Hay más. Era en el 2022, sí, listo. Era ¿Eso en qué sería? Como la sesión indexing, if else, listas, indexing. En la, Opción así. en la sesión 11. Bueno, listo, bueno, gracias. Entonces abramos el notebook de la 11 y ahí sacamos lo que sacamos de la puntuación. Entonces, más abajito, está por ahí. Listo, después de la descarga, ahí está, listo. Entonces, copiemos punctuations y la siguiente línea también, mejor dicho, hasta la línea 5. Tiene que ser indexado, ¿no? El mismo. Bueno, pero mira que ¿Dije? la línea 8 y 9 tienes que inventarlas, la 8 y la 9 con respecto a la 8. Y la 10 también tienes que darle una indentación, ¿cierto? Para que todo quede dentro del ciclo for. Listo, entonces ya tenemos las palabras de cada documento. Ok, palabras es una lista, pero entonces recordemos que para el IDF nosotros necesitamos es solamente saber, o sea,
mejor dicho, guardar en el diccionario count eh, las ocurrencias de las palabras, pero del vocabulario. O sea, si una palabra ocurrió 5 veces, realmente solo necesitamos reportar una vez. O sea, qué ocurrió en el documento. No importa cuántas veces ocurrió, solamente si ocurrió, la reportamos en el diccionario count. Pero entonces palabras es la secuencia de palabras y pues está ordenada y hay muchas repeticiones, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar las repeticiones de las palabras. Entonces, bueno, eso ya lo hicimos en alguna asesoría, ya no me acuerdo en cuál fue, pero si tú tienes la lista de palabras y quieres quitar las repeticiones, entonces, bueno, en lugar de que te lo diga yo, abre un tabulador y preguntémosle a Google. Pues, ¿cómo quitar mm, las palabras repetidas o palabras repetidas en una lista de palabras en Python? ¿Cómo, sí, cómo salir de los repetidos? ¿En español? Sí, sí, puede ser en español o en inglés, repetidas en una lista en Python, en una lista Python, en una lista de Python. ¿Listo? Ok. En Python se puede hacer de una manera muy fácil. Lo que debemos hacer es utilizar la función Sí. set, que trabaja por nosotros y lo hace justamente es eliminar los elementos duplicados de una lista. Bueno, listo, miremos cómo es el ejemplo. Pues ya nos dijeron que es una función, ¿cierto? Entonces, listo, dice, yo tengo una lista y tiene el 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2. El 2 está repetido muchas veces, el 3 muchas veces. Esa es mi lista. Y luego dice, si la reemplazo como lista subset my list, pues copiamos eso, el list set my list. Es, Sí, eso. Y mira, ya el resultado que da es una lista sin repeticiones. Entonces, ok, pues vayamos a nuestro notebook y podríamos poner enter, pero creémoslo en una nueva variable, no en la misma palabra, sino llamémoslo vocabulario, ¿cierto? Porque ese ya no, un vocabulario no tiene repeticiones. Entonces, vocabulario es igual y pega lo que estaba allá. Y en lugar de my list, pues pongamos las palabras. palabras. Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos bueno, podríamos reportar por cada documento el vocabulario. Entonces, en la línea, pero sería como para pues, solo visualizarlo. En la línea, entonces entre la 12 y la 13, pongamos un print no, entre la 11 y la 12. O sea, Ya. imprimir ese vocabulario. Y entonces en cada línea nos va a salir, pero indentado, ¿no? Dentro del ciclo Venga. for. Print entre paréntesis vocabulario. Y dale una corrida y vayamos hasta ahí. Listo, run anyway. Error. Dice, ¿qué dice? Cierto que teníamos que filtrar, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los documentos? Podríamos abrir en la carpetica del lado izquierdo. Los documentos son Venga. .txt, ¿cierto? O Sí, sea, sí. mm, entonces eso lo hacíamos metiendo una condición, ¿cierto? Entre la línea 4 y 5, que si por ejemplo .txt está en el file name, sí, ahí sería entre la línea 4 y 5, entonces abre una línea nueva y ponemos if, si entre comillas .txt, para que nos filtre ese .config y esas otras cosas, eh, después in file name, dos puntos, y entonces ahora sí que indentamos para que queden dependiendo del if, desde la línea 6 hasta la 13, seleccionalas todas, eh, no, o sea, deja esa donde estaba, listo, ahora Bien. selecciona desde las 6 hasta la 13 todo, y dale un tabulador Sí, para que se indente, listo, perfecto, ya está. ok, entonces ahora sí ya ignora ese punto config, sino solo los documentos que son TXT, entonces ejecutar otra vez. Uy, En listo, ahí todas las está. palabras. Por cada renglón,
ahí tenemos 500 tantos renglones, tenemos los vocabularios, ay, bueno, ahí salió ese error, es porque pues esos vocabularios son grandes, ¿no? Ok, ok, listo. Perfecto, listo, Juneli, muchas gracias por tu aporte. Y ese y otro voluntario. Eh, mm, Voluntario de, bueno, Luisa Daniela debe estar llegando. Bueno, entre María Paula y Linda, ¿quién quiere? Creo que María Eh, Paula no está. Ah, sí, perdón. Bueno, pero bueno, si quieren yo. Listo, entonces va Linda y, ahorita, y después María Paula. Entonces, compártenos tu pantalla, Linda. ¿Ya descargaste el corpus? Sí, 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 yo estoy Listo, listo, viéndolos. chévere. Perdón, los estaba siguiendo aquí en la clase. A ver, Eh, pero sí, ahí me está, ahí voy, entonces, listo, entonces ahí va. sube un poquito para ver. Ok, Ay, ya lo tienes no, que no. descargado. Ah, no, mentiras. Ay, me falta un pedacito, el último pedacito. Sí, dale otro actualizar, a ver, a ver. A ver si Y a mí sale. me sale qué error me sale. Pues dale control S para guardar y forza el grabado, Joneli. Sí, parece Eh, que no está guardado y a mí no me sale. Sí, me sale the notebook has been changed outside. y, Yes, ya. y ¿Sí? creo que Está guardando, ya. Ah, listo. bueno, Entonces entonces a ahora ver, otra vez miramos. otro F5 y ya lo podemos ver. Sino que estoy mal de red, vamos a ver si me, si me funciona. Ah, sí, 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 ahora sí, Listo, ya las tengo. listo, ahí Ujú. está perfecto. Ok, ok, listo. Entonces, ahora vamos a reemplazar, en lugar de imprimir el vocabulario, no, pero en la misma celda de código en la que Ah, vamos, bueno, bueno. en la que ¿Dónde llevaba. vamos? Aquí. Listo. Ok. Entonces, en la línea 13 ya no vamos a imprimir el vocabulario, pues bueno, ya sabemos que ahí están los vocabularios. Lo que vamos a hacer es actualizar el diccionario Count. Entonces, sube un poquito para que Sí, podamos ver toda la celda completa. ajá. Ok, listo. Entonces, listo. La celda 13, digamos, podemos ir borrando ese print y ahí vamos a poner otra cosa. Entonces, ahora vamos a recorrer cada una de las palabras del vocabulario Ujú. y vamos a actualizar el diccionario count. Entonces, bueno, como vamos a recorrer algo, eso significa otro ciclo for. Sí, Entonces, creo que por entonces acá lo ponemos el está for, viendo. el in y el dos Perdón. puntos, y entre el in y el dos puntos, lo que Ay, vamos a perdón. recorrer. Entonces, es que estaba mirando que creo que se lo habíamos hecho también la otra vez. Entonces, Eh, pero no he intentado, sino tocaría corridito, ¿cierto? no indentado dentro del Sí. if, o sea, Bueno, es, entonces, ok, eh, entonces sería el for, el espacio, el in y el dos puntos, que vamos a ir recorriendo todas las palabras del vocabulario. entonces sería palabras. Eh, bueno, recuerda que siempre tratamos de hacerlo al revés. O sea, ponemos el in y el dos puntos, y entre el in y el dos puntos, bueno, sí, pero deja el for. Dejo el for, ¿no? Claro, Sí, sí. sí, for, in, dos puntos, y entre el in y el dos puntos decimos qué es lo que vamos a recorrer. Entonces, Ujú. ok, las palabras del vocabulario. Entonces es vocabulario, ¿no? O sea, entre el in y el dos puntos Ah, recorremos vocabulario. vocabulario, ¿cierto? Vocabulario. Ujú. Y, y ahora sí, entre el for y el in, nos preguntamos variable nueva para lo que contiene vocabulario. ¿Qué contiene el vocabulario? Palabras, ¿cierto? Sí, Entonces palabras. podría ser por palabra en singular, palabra, invocabulario, haga lo siguiente, listo. Entonces lo siguiente es una línea nueva. Ok. Y ahí sí, bueno, de pronto vamos a usar la misma estructura que usábamos en el Quijote, cuando contábamos las palabras que decíamos. Si la palabra está en el vocabulario, entonces, perdona, si la palabra está en el diccionario count, entonces a la entrada súmele uno. Ah, Y sí. si la palabra no está, cree la entrada. Entonces, bueno,
era ese if con un else. Si quieres lo podemos No, copiar. perdón. Sí, ese está acá. Yo creo que lo tengo aquí. Lo estaba mirando hace un momento. Ese, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Entre las líneas 10 a la 15. Ah, sí, sí, sí. Aquí está el +1. Ujú. El- ¿Que lo de la, copié desde el 9? No, ya lo no, tenemos. desde la 10. Sería desde el 10. Desde la 10 Como hasta la 15. hasta el A ver, 15. 15, sí, exacto. Listo. La copias, pegas allá. Ok. Eso. Bueno, tenemos problemas de indentación a partir de la línea 15. La 14 sí quedó bien. Entonces Listo. selecciona desde la Doble 15 a acá. la 19 y le das un tab para que se indente ¿Uno o dos? otro, Uno. Toca otro más. otro, ¿cierto? Ok, listo. Ahora sí quedó chévere. Ujú. Entonces el for tiene adentro un if, el if tiene else y las líneas 15 y 16 y 18 y 19 están indentadas con respecto al if. Ok, pero bueno, dice, si palabra en cuenta palabras, entonces que allá se nos llamaba el Mm, diccionario cuenta palabras, pero ahora Sí. se llama count en mayúscula. Listo, entonces lo cambias en la línea 16, también lo cambias en la 19 Aquí. Oh, y en la 14 también dice cuenta palabras. Ah, sí, acá. Listo. Miramos, a Ahora, ver. ok, bueno, pero mira, en la línea 21 reportemos count, el diccionario count, para darle una miradita, ¿Cómo lo reportamos? con print, o sea, print Ah, y entre paréntesis count. pero arriba sí le dejo número de documentos. Sí, sí, Aquí en la 20. Ah, ya. sí, sí, porque recuerda que para sacar el IDF necesitamos, para cada palabra es cuántos documentos hay y, y para cada Bueno, palabra en cuántos documentos está. Entonces creo que ahí tendríamos las dos cosas. Ahí tenemos el número de documentos y count es un diccionario que nos dice cuántas veces ocurre cada, en cuántos documentos ocurre cada palabra. ¿Listo? Entonces, le damos ahí a ver. sí, sí, de una. Nos debería salir algo como 500 tantos documentos y luego el diccionario. O sea, empezaríamos a ver palabras y, bueno, es que a ver si está recorriendo toda la colección, ¿no? Ah, Ay, pero ¿sabes qué? Mira, pongamos un par en la línea 20, después de la línea 21, probémoslo. sí. Uy, ¿qué Aquí dice? me De salió notebook. algo. Es que está muy largo. O sea, ese Sí. count es una cosa grandísima, pues porque imagínate, es el vocabulario de todos los libros en español del proyecto Gutenberg. Entonces, pues Claro. eso ahí hay muchísimas palabras. Entonces, en la línea 21, en lugar de imprimir count, imprimamos count, pero con paréntesis, solo modifica la 21. Después Ah, de bueno. count, después de la T, pon paréntesis cuadrados, abre y cierra. Y Pero dentro adentro del coloca, paréntesis. sí, sí, Ajá. que es consultar una entrada al diccionario count. Ah, Y entre comillas coloquemos una palabra, digamos, una palabra que estemos seguros que ocurre en la colección. Eh, mm, mm, eh, Maravedís, que es como la moneda. listo, la listo, mo- maravillas. pero no Y me acuerdo si es con V. Vamos a ver. No me acuerdo si se escribe así. ¿Puedo buscarlo un momentico? eh, Es como la moneda Maravedís. Maravedís, así. Sí. Maravedís, como que se escribe así con listo, V ok. Bueno, y con S. y copia la línea 21 y pégala en 22 y 23 y cambiemos las palabras de palabras. Bueno, Digamos, eh, ay, bueno, un detalle. Lo de mover el texto a minúscula. Ah, sí, ya está. En la línea 11, ahí está el lower. No, perfecto. Entonces, en la segunda, en lugar de así. Maravedis, preguntemos Quijote. Eh, Podría ah, ser, o bueno. Dulcinea, Cervantes, algo así. o Cervantes. Quijote. Quijote. Y en la otra, Cervantes. Listo. Y probemos las tres palabras. ¿Sabes? Y Dejamos así a ver. sí, sí, así nomás. Disculpe, Maravé dices con D, no con R. Bueno, pues ahí va a Ay, salir que no sí. es, Ah, bueno, ahí bueno, puede que no salir que no está. es,
Si lo y nos escribí puede mal, es dar es un Maravedis. error, porque va a haber un error de clave. Bueno, a no ser que sí Que ocurra esa haya la palabra. palabra que por ahí exista. Key error. O sea, claro, esa palabra no está en toda la colección. Ah, Entonces, bueno, listo, sí, es cámbiala por una Maravedis, palabra más así es. común, o bueno, o listo, o arréglala. Mi Bueno, duda era si era con V y con S, o sea, que de pronto fuera con Z, B larga, eso era lo que no estaba segura. Pero sí es con D, Maravedis. Y Quijote listo. no vi cuántos salían y Cervantes no me fijé. Ok, mira, Ahí la está. colección tiene 505 documentos y Maravedis ocurre en 11 documentos. Quijote en 158 me sorprende que ocurran, pues bueno, en una proporción bastante grande, y Sí, Cervantes en 157. O sea, eso muestra casi, casi que esa iguales. colección es bastante española y bastante influenciada por Cervantes de alguna manera, ¿no? Claro. Ok, bueno, ok. Listo, Linda, muchas Bueno, gracias. Ya tenemos le... los elementos para calcular el IDF, esa es la mitad del trabajo. Ya recurrimos todo el corpus para sacar la información para el IDF. Ahora necesitamos recorrer el corpus nuevamente para ahora sacar la importancia de las palabras. Entonces, María Paula, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí. Es que ahorita se me bloqueó el computador, qué pena. Bueno, ay, ¿y tú ya corriste la descarga de la colección? Sí, 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 Ah, sí. listo, 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 chévere, chévere. Linda, da control S para que María Paula vea los cambios. ¿No sale? Ya, Espérame a ver. ya me apareció. ¿Sí? Ah, sí, yo le Listo. había dado ahorita. Bueno, compártenos tu pantalla, María Paula. Voy. No, Ok, listo. Bueno, ahí alcanzamos a ver. Ok, bueno, ahí está bien. Listo. Entonces, ahora, en la línea 24, voy. Y la línea. ya tenemos los dos recursos. Bueno, ahora vamos a recorrer nuevamente la colección, y, pero esta vez vamos a sacar es un diccionario por cada documento. Entonces, en, en, en- para recorrer la colección nuevamente, podrías copiar las líneas 4 y 5. Sí. Bueno, hasta las 7 también. Bueno, no, o sea, todo hasta la 11, mejor dicho. Desde la 4 hasta la 11, que es la que saca las palabras. Listo. Ahí mismo. Ahí mismo. Hasta el vocabulario, porque este ya sería, mejor dicho, también la siguiente, la línea 12, cuando sacamos el vocabulario de las palabras. Ok, entonces ahora, eh, listo, ya arreglaste la indentación. Ok, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? En la línea 24 recorremos el listdir, que son todos los nombres de los archivos que tenemos ahí. De pronto, número de documentos ya no lo necesitamos. La línea 26, yo creo que la deberíamos quitar, porque esto lo que nos va a hacer es aumentar el número de documentos, que ya sabemos que es 505, y lo queremos que quede quietito, ¿no? Listo. Sacas el texto del documento, quitas las puntuaciones, sacas las palabras, sacas el vocabulario de las palabras. Listo. Ahora, ¿qué quitaste? Las puntuaciones, ¿no? No, no, déjalas porque otra vez vamos a sacar las palabras de la misma manera, pero ahora otra vez estamos haciendo lo mismo, recorriendo otra vez la colección, pero documento por documento. Ok, entonces, en la línea 23, 31 tenemos el vocabulario de un documento. Ok, entonces, ahora saquemos el diccionario. eh, mm, en la fórmula se llamaba FREC, ¿cierto? Como frecuencias. Frecuencias de las palabras en el diccionario, en la página esa, en la fórmula. Entonces, creemos un diccionario nuevo
como los estamos poniendo en mayúsculas, así como que llamémoslo FREC, F-R, terminado en Q. Listo, listo. Entonces, FREC es igual a diccionario vacío. Y va a ser las frecuencias de un libro nomás. Ok. De ese libro que es el que ay, bueno, ahora estoy viendo que realmente esa sí es para calcular los TFs, es cuántas veces ocurre Dulcinea en el Quijote. Entonces, tenemos que recordar, son las palabras del Quijote para ver cuántas veces está. El vocabulario no nos sirve porque Dulcinea estaría solo una vez. Entonces, bueno, sale la línea 31. Esa no nos interesa. Ok. Para calcular FREC necesitamos son las palabras con sus repeticiones y todo. Listo. Entonces ahora, en la línea 32, vamos a recorrer todas las palabras en las palabras. O sea, sería por palabra, impalabras. Palabra. Así fue como lo hicimos en el Quijote. O sea, para cada una de las palabras en las palabras íbamos actualizando el diccionario, ¿no? Entonces, la estructura es la misma de la línea 14 a la 19. Entonces, copia de la línea 14 a la 19. Ok. El mismo rollo, que si la palabra está o no está en el diccionario, pero en el diccionario FREC, no en el COMP. Listo, creo. Ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, pasemos a una nueva línea, la línea 39. Y ok, ya tenemos. Tú tienes abierto por ahí el enlace que yo mandé de TF y DF, donde estaban las fórmulas. Sí, pero no, mentiras, no. Eh, ¿Lo puedes abrir ahí como para que Bueno, vayamos mirando las fórmulas? dame un momento. Ya, ¿lo están viendo? Sí, bajemos hasta donde estaban las fórmulas. Ok, listo. Entonces, tratemos de calcular TF, que es la fórmula, la de la mitad. O sea, el TF de una palabra en el documento es el logaritmo de 1 más la frecuencia de la palabra en el documento. Ok, listo. Bueno, tratemos de memorizar eso o bueno, y yo te ayudo en el notebook. Ok. Entonces, ok. Bueno, yo creo que podrías desindentarte 2 veces. Ok, porque ahí en ese punto, en la línea 39, en ese punto de indentación, tenemos el diccionario FREC para ese documento, para cada uno de los documentos. Entonces, ahora vamos a calcular el TF y DF para, mm, ¿para qué? Para todas las palabras de ese diccionario de frecuencias. Entonces, vamos a guardar todos los TF y DFs en una lista y para que luego la podamos ordenar. Entonces, creemos una lista nueva que llamémosla TF y DF. TF y DF. Pegado, pues es que el menos no lo, bueno, así puede ser así. TF y DF es igual a una lista vacía. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a recorrer vamos a recorrer el diccionario FREC, que es el diccionario que tiene todas las frecuencias de las palabras del documento. Entonces, según el IN sería, o sea, entre líneas, pero en mayúsculas lo tenemos, ¿cierto? Ok,
Eh, recordemos que aquí FREC es un diccionario. Clase en donde vimos cómo recorrer un diccionario, cuando lo podemos recorrer de dos maneras. Mm, yo diría que la manera más fácil sería utilizando el método iteritems, o sea, en el que poníamos entre el for y el in la, la, la clave y el valor, y el contenido, mejor dicho. Entre el for y el in colocas, sería palabra, o sea, para acá, pero en minúscula, digamos, eso, palabra, y un coma, y aquí sería su TF, ¿cierto? Su turn frequency, o no, su FREC. Pongamos FREC en minúscula, que es diferente del diccionario, ¿cierto? Que es la palabra y su frecuencia. Ok. Pero para hacer esa iteración, como FREC es un diccionario, entonces a FREC hay que ponerle hay que enviarle el mensaje ítems, o sea, punto ítems. Y abre cierra paréntesis. Bueno, eso lo pueden recordar de la clase de cómo se recorría un diccionario, que lo vimos como tres maneras. Pues digamos, esta que es como la más compacta. Listo, entonces demos Enter. En la línea 41, listo, ahí, listo. Ok, entonces, vamos a calcular el factor TF. Entonces creemos una variable que se llame TF, el primer, y TF, que sí puede ser minúscula, es igual, como, bueno, era logaritmo, entonces logaritmo es una función. Pues bueno, eso se recuerda del bachillerato, que la función logaritmo, la función seno, la función coseno, entonces, aquí son funciones, entonces básicamente es L o G de logaritmo, abres paréntesis, y adentro, entonces es cuánto era 1 más la frecuencia, En minúscula. 1 más FREC minúsculo, ok, pero un pequeño detalle, o bueno, no, dejémoslo así. Ese es TF, listo. Y ahora vamos a calcular IDF. Entonces, dale Enter y el IDF es igual, para la palabra, es igual a, miremos la fórmula. Entonces, logaritmo de n, que para nosotros n es cuenta documentos, algo así. Bueno, y dividido por el count, el resultado de la palabra en el diccionario count, o sea, logaritmo de número de documentos dividido entre el count de la palabra. Entonces sería otra vez logaritmo, log, abres, cierras paréntesis, y lo que va en el numerador sería número de documentos, que ese es n, ¿no? Bueno, debemos haberlo llamado n desde el principio, pero ya está en muchos sitios. Número de documentos dividido es el slash, así como si fuera en Excel. El count, o sea, el, el, eh, No, sí, del diccionario, ¿era con o frec? no, count que es le pusimos el mismo nombre que en la fórmula, que es en cuántos documentos ocurre la palabra. ¿Y cuál palabra? Pues la palabra palabra, o sea, entre paréntesis cuadrados, como es un diccionario, entonces vamos a consultar la palabra. Ok, palabra, listo. Ok, entonces ya tenemos TF y tenemos IDF. Entonces, TF y IDF, creemos, digamos, una tercera, una TF y IDF, pero en minúscula, para diferenciarlo de la línea 39, que es una lista, es igual a TF por IDF. O sea, crea una nueva variable que la llamemos la TF y IDF, todo pegado, digamos. Ok. TF y IDF es igual a TF minúscula por, o sea, asterisco, IDF, ¿cierto? Recuerden que el asterisco es la multiplicación, así como en... Listo, entonces ya tenemos el TF y DF de la palabra. Entonces, lo tenemos ahí calculado. La idea sería que los
lo adicionáramos esa palabra a la lista que definimos en la línea 39. Lo definimos como lista porque recuerdan que tiene que ser lista para que la podamos ordenar. Entonces, en la línea 44 vamos a adicionar, entonces, o apendizar un elemento a la lista TF y DF en mayúscula. Entonces, ¿recuerdas que eso era enviándole a la lista el mensaje append? O sea, en este caso la lista en mayúscula. La ponemos de nuevo, punto append. Sí, es TF y DF en mayúscula, sí, punto append. Y y entre paréntesis redondos va lo que vamos a meter. Entonces, usamos el mismo, bueno, nosotros necesitamos guardar en esa lista dos elementos, que es el valor de qué tan informativa es la palabra que está en la variable TF y DF en minúscula, y la palabra, ¿cierto? Para que cuando la ordenemos lo podamos ver. Entonces, bueno, para Luisa Daniela el enlace está en el WhatsApp. Espera, a ver, lo copio el WhatsApp, un momentico. Y peguémoselo aquí, es que acabó de llegar Luisa Daniela. Aquí en el chat. Listo, se fue. Okay. Bueno, append, pero entonces, como tenemos que guardar las dos cosas, entonces el elemento que vamos a guardar en la lista, pues podría ser una lista chiquita de dos elementos, que contenga el TF y DF y la palabra. Entonces, para hacer una lista chiquita, entonces pues abres paréntesis cuadrados. Ahí mismo, dentro de los redondos. Sí, claro, dentro de la append, que es lo que le vamos a meter a la lista TF y DF en mayúscula. Entonces, el primer elemento podría ser el TF y DF En minúscula. en minúscula, que es el valor de la informatividad de la palabra. Y el segundo elemento, separado por coma, o sea, coma, la palabra. Ok, listo. Entonces, bueno, el ciclo for de la línea 40 recorre cada una de las palabras del vocabulario del documento. Entonces, si nos desintentamos una vez, ahí ya vamos a tener la lista TF y DF en mayúscula con, todo el contenido, o sea, para cada palabra, qué tan informativa es. Pero entonces nosotros quisiéramos ordenar que nos reporte eso, o bueno, o déjalo hasta ahí y podríamos en ese punto imprimir TF y DF. Ay, pero recuerdan el que no debemos imprimir tantas cosas en la pantalla porque se nos pone muy lento y pues nosotros realmente solo podemos ver pues, una fracción. Entonces, bueno, aquí voy a probar. María Paula, en una asesoría, ella aprendió a hacer slicing. O sea, que de la lista de TF y DF, vamos a imprimir solamente, digamos, las primeras 10 palabras. Entonces, ¿recuerdas cómo hacíamos el slicing? O sea, que colgamos en la línea 45, vamos a imprimir de la lista TF y DF, entonces escribamos TF y DF en mayúscula, y vamos a reportar no un elemento, sino un rango de elementos. ¿Te recuerdas que era con paréntesis cuadrados y dentro del paréntesis cuadrados colocábamos un dos puntos? Y en el lado izquierdo de los dos puntos colocábamos desde dónde, en este caso es desde el principio, entonces podría ser desde 0 y hasta, digamos, 10, para que nos imprima 10 palabras por libro y no se nos llene la pantalla de tanto y se nos bloquee el notebook. Listo, entonces córrelo a ver. Advertencia. Ejecutar de todos modos. Listo. ¿Qué esperemos que salga ahí? Bueno, primero, no, dale hacia abajo para que podamos ver la salida.
Ok, ahí estás recorriendo el corpus por primera vez. Cuando termina de recorrerlo nos reporta cuántos documentos hay y bueno, y esos numeritos. Y ya nos dan un error. Ah, ok, log is not defined, o sea, la función log no está definida. Entonces, ¿cómo hace uno para traer log? Es igual como uno trae listdir. Entonces, vayámonos al principio, y es que las funciones matemáticas pues no vienen así por defecto, sino que hay que importarlas. Entonces, abre ahí una entre el 1 y el 2 y damos from math, M-A-T-H, como desde matemáticas, ¿sí? Math. No, Ok. math, como la abreviatura de matemática en inglés, import Por log. log, perfecto, eso es, listo, córrelo otra vez y miremos cómo va el resultado abajo. Entonces, mientras no sale nada, es que está sacando los IDs, perdón, el diccionario count. Cuando nos imprima los 4 numeritos, es que ya acabó la primera pasada en el corte. Y ahora, ok, listo, listo. Entonces, miren, ahí nos está saliendo un renglón, o sea, por cada renglón, un documento. Y nos sale un número ahí raro, y luego una palabra. Bueno, además la primera palabra está rara, ¿cierto? La segunda palabra es project, Gutenberg, todos las mismas en cada libro. Bueno, eso es por el hecho de que todos al principio tienen ese comienzo del proyecto Gutenberg. Entonces, lo que nos está faltando es ordenar la lista TF y DF para que nos muestre no por el orden en el que ocurren las palabras en el libro, sino por su orden de informatividad. Entonces, antes de imprimir la lista en la línea 46, deberíamos ordenarla. Entonces, entre la línea 45 y 46 abre una nueva línea y desindenta. Ok, pero no, hasta en el mismo nivel del print. El for. Ok, y a la lista TF y DF le vamos a decir que se ordene. Entonces, que la TF y DF en mayúscula, ¿no? El mensaje para ordenarla es sort. Eso ya lo habíamos visto también en la clase pasada, cuando mostramos, ordenamos esa lista de frecuencias de las palabras del Quijote de la más frecuente a la menos frecuente. Entonces, punto sort y un detalle. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada, que es de la más informativa a la menos informativa, porque si uno le dice sort solamente, pues él ordena en orden ascendente. Entonces queremos que ordene en orden descendente, o sea, que nos muestre primero la que más TF y DF tiene. Entonces, entre paréntesis en el sort, ponemos el mensaje. Ah, mira, ahí dice el reverse. Reverse igual a true. O sea, que haga el orden invertido. Reverse igual y true con T mayúscula, ¿no? Reverse igual a true. Pero true con T mayúscula. Ah, listo. Listo. Corrámoslo otra vez. Y creo que estamos a punto de atestiguar las palabras más informativas de cada documento. Las 10 primeras de cada documento. Y vamos a ver si esas 10 palabras nos dan una idea de qué dice, de qué se trata el documento. Pues miremos a ver. Bueno, está haciendo la primera recorrida donde saca, ok, muéstranos más abajo, ok, listo, ok, miremos, bueno, déjalo quietico para que miremos, digamos, el primer documento y miremos las palabras. Mm, ah, bueno, o para ahí en cualquier lado para que miremos un documento y podamos leerlo. Listo. Ok, ahí listo. Ok, entonces, ay, bueno, aunque está un poquito chiquito. ah, Lo agrando un poquito. Sí, bueno, y también tenemos otra cosa y es que los IDFs tienen muchos decimales, ¿cierto? Mm, tienen bueno, pero los decimales pueden ser necesarios. Pero, ok, entonces,
Miremos el primer documento. Dice, pues lo que yo veo es que las palabras más informativas de los documentos son, yo creo que son los nombres propios de los personajes, digamos, si es una novela. Entonces el primero dice, es que no entiendo qué dice ahí, Gea- Getani, Musarelo, Polonio, Decorativ. Bueno, Decorativ sí me parece como raro. De la segunda palabra, Novos, Balbina, Urquijo, Nicasia. Ok, básicamente lo que está mostrando es que las palabras más informativas de los documentos, pues son los nombres de los personajes, y pues si son historias, si son libros, pues básicamente esas son las palabras que más ocurren en el documento y que menos ocurren en la colección. Entonces, sí, realmente tiene todo el sentido. Novos, Balbina, Urquijo, el siguiente, el tercer documento es Lita, Cris, Cristela, Chucro, Nanela, con seguridad son nombres. Ahora miremos, aquí estoy viendo el 1, 3, 4, 5, el séptimo, dice Bargui, Lida, Oreli y Desayuno. Desayuno. Uy, pero ese desayuno tiene una comilla ahí, ¿cierto? Bueno, esa comilla deberíamos meterla dentro de las puntuaciones que quitamos, ¿no? Mm, Pero ahí se ve como que seguramente, estoy seguro que en ese documento, el desayuno debe ser una palabra que pues es común del español y se usa en muchos, eh, y ocurre en muchos documentos. Pero bueno, aquí debe ser un error por la comilla. O sea, el que yo estoy viendo ahí es que eso entre comillas desayuno quería decir que la primera palabra de una frase entre comillas se usa mucho en ese libro y que frases que inicien con desayuno en la colección no están. Entonces, ¿cómo se arreglaría con eh, copiando esa comilla especial de apertura, metiéndola en los signos de puntuación? Ok, bueno, esto estuvo intenso, pues porque ya hicimos un programa bien largo para la importancia de las palabras de cada uno de los documentos en esa colección. Bueno, imperfecciones que tenemos, que pues realmente la colección es documentos como colección de referencia o como corpus de contraste es poquito. Eso hace que pues los IDFs pues no sean muy buenos y pues los contrastes no funcionen tan bien. Pero realmente uno ve que pues sí funciona, realmente saca uno adelante como más informativo los nombres de los personajes de los libros. El, si aplicamos esto mismo, exactamente el mismo programa, a, por ejemplo, el problema que quiere abordar Linda, de caracterizar unas revistas, cuáles son los temas de unas revistas, y usando como corpus de contraste digamos, los abstracts de muchos artículos científicos. Entonces los abstracts de las revistas particulares se van a resaltar que que son más informativas para esas revistas. Y esas primeras palabras, las más informativas, digamos, no podría poner un límite parecido a este, las primeras 10 palabras de cada informativas de cada abstract, con respecto cada uno de los documentos de una cierta revista, luego hacer una agrupación de palabras de cada uno de los documentos, y las que sean más frecuentes son las que caracterizan. Yo creo que va a suceder con el corpus de Valentina, de College Hill. Ella quiere hacer una búsqueda de unas palabras y ver en los documentos, donde todos los documentos que ha publicado en total la revista, que son como lo que más caracteriza. Entonces quiere conocimiento ecológico ancestral. Entonces, obras que caracterizan esos artículos que hablan del conocimiento ecológico ancestral. Lo mismo va a pasar con Lorena.
con respecto a leyes, con respecto a los decretos, perdón, con sus leyes con respecto a los libros, a la industria editorial, y usa como contraste un corpus con toda la legislación colombiana. ¿Quién más va a hacer? Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo que Valentina. Tiene el corpus completo del CEPAL, donde ocurre lo del proceso de paz, y va a ver cuáles son las palabras que caracterizan a esos documentos. Listo, entonces pues con TF y DF, pues bueno, yo sé que fue como, la clase tuvo muchos elementos, primero el componente teórico de TF y DF, pero bueno, hay que ver el enlace donde se puede leer la explicación otra vez de lo que, y de las motivaciones de TF y DF, y nos quedó una implementación de TF y DF eh, con el ejemplo del proyecto Gutenberg. Entonces, pues bueno, la idea es que pues yo aspiro que en la próxima semana pues me contacten las personas que tienen proyectos donde se usa esto del TF y DF para que lo integremos en los mini proyectos de cada uno. Pues digamos que en los avances que se han venido haciendo, pues ya estamos más o menos en el mismo punto, que es recolectar los corpus de contraste o las colecciones. Entonces, o por lo menos tenemos algún avance en esa dirección. Lo siguiente es sacar las estadísticas para poder calcular los TFs y DFs y así empezar a ver las palabras que se resaltan, ¿no? Y así de esta manera, pues logramos nosotros eh, mm, leer de alguna manera automática los documentos o de una manera sistemática resaltar las palabras que son más informativas en los documentos para reportar, bueno, estos documentos, los temas que tratan son estos. Y pues realmente si ustedes miran esto de TF y DF y buscan el artículo de Salton, son artículos que tienen por lo menos más de 100.000 citaciones. O sea, esto es un método muy, muy utilizado en la ciencia, es muy conocido, y si uno reporta y dice, ok, estas son las palabras que con pesos muchas veces ya solamente comentan que se están utilizando pesos, que las palabras se están pesando con el método TF y DF, o hasta si ustedes buscan en Google Scholar TF y DF, van a encontrar cientos de artículos. Entonces, pues ya es una metodología muy conocida y pues la gente ya lo entiende. Ah, ok, pues aquí están empezando las palabras para sacar, caracterizar las palabras de la revista Forma y Función. Están utilizando pesos TF y DF, o sea, pesando las palabras por su valor de TF y DF, y nos están mostrando el resumen aquí. Y entonces, pues en muchas, digamos, áreas de la lingüística computacional ya eso lo entienden de una. Digamos que si quieren ser más sofisticados, entonces usan BM25 y entonces pues ya es menos la población que conoce BM25 y, y si quieren hacer sus pesos con el estado del arte, pues pueden utilizar la del profe Sergio o mirar qué otros artículos hay por ahí de modificaciones de BM25 para hacer pesados de las palabras más sofisticados que tienen en cuenta cosas como que, por ejemplo, en el corpus de Linda, o casi en todos los corpus que estamos utilizando nosotros, los largos de los documentos son más o menos estándar. O sea, todos los abstracts son más o menos del mismo largo. Pero por ejemplo, BM25 aborda un problema y es que en la colección podrían haber documentos muy cortos y otros extremadamente largos. Cuando uno tiene esa patología en su colección, BM25 funciona mejor que TF y DF, porque digamos de alguna manera tiene en cuenta los largos de los documentos. Aquí los estamos ignorando. Eh, eh, Creo que en el caso de nosotros, Lorena sería la única como que más o menos, porque hay leyes que son muy largas y leyes que son muy cortas, o un decreto que es cortico y hay algunas leyes que son de hojas y hojas y hojas gigantes. Entonces TF y DF de pronto no le funcione tan bien, pero, pero tampoco funciona tan mal. En el caso de Valentina, todos los artículos son más o menos del mismo largo, son artículos científicos. En el caso de Gretel, uy, no sé, hay algunos documentos que son unos informes de 200 páginas y hay otros que son como unos artículos cortos. Entonces, pues bueno, ya veremos si TF y DF
digamos, Linda y Valentina reportaran que TF y DF les funciona muy bien y de pronto Gretel y Lorena, los resultados no van a ser tan bonitos, de pronto haya que abordar el uso del BM25. No creo que haya que meterse en usar la del BM25 CTF, lo que propusimos nosotros, aunque pues es mejor, pero implica recolectar otro diccionario y las fórmulas se complican un poco más. Pero bueno, yo estoy feliz. Faltan las asesorías para, y no nos dejemos colgar, pues se nos va a acabar el semestre. Podemos hacer ya 2 asesorías diarias. Bueno, eso ya son avisos parroquiales, voy a parar la grabación. Entonces, ay no, quiero saber la